Soy Maraya, hoy día es 5 de noviembre y esta es una crónica para la comunicadora Catherine Cuenca. Conocí a Laura a mediados de 2018 en una cita ciegas que planeó una de mis amigas, que también en ese tiempo era amiga de Laura. Y lo natural quizás en unas citas ciegas que solamente vayan las dos personas, pero no fue así, al final fueron 4 personas más aparte de las 2 personas. Y aunque fue quizás una de las peores primeras citas que he tenido, me divirtió porque fue diferente, nadie sabía de qué hablar, se convirtió en una cita ciega grupal y recuerdo que terminé pidiéndole su número para hablar con ella y yo fui la primera vez que le habló. Fue después de un par de semanas que había pasado porque no había tenido tiempo por mis exámenes. Y empezamos como dos extrañas prácticamente de ese tiempo, porque éramos dos extrañas. Pero llegó un momento que hablábamos, que sentía que la conocía de ese tiempo, que entendía lo poco que me había contado y me estaba gustando conocerla. Recuerdo que me iba a recoger de mí donde bailaba, hablábamos también ahí, caminábamos, íbamos a comer y llegamos a empatizar la una con la otra. Creo que ella sí me gustó en el primer momento, pero tenía actitud muy fría y yo también era muy fría, así que no sabía si en realidad le gustaba, solamente al final íbamos a ser amigas nada más, porque como digo, esa cita ciega salió muy mal. Y, y entonces me comentó que se iba a ir a Lima a estudiar. Y yo pensé, pucha, entonces ya fue, se va a ir a Lima, va a estar muy lejos. Y decirle lo que sentía, eh, no iba a hacer nada al final si iba a convertir, si es que llegara a convertirse en algo, en una relación a distancia, que era probable que no funcionara. Entonces seguimos hablando, hablamos creo que todos los días. No había día en que no habláramos, ya sea uno o dos mensajes. Y creo que ahí fue donde nos comenzamos a conocer mejor. Eh, Llegó el momento de que se iba a ir a Lima. Me fue a visitar a mi casa, a contarme lo que iba a hacer allá y se despidió. Y no sé, por un momento pensé que se despedía porque ya no iba a regresar. Pero al final sí regresó. Regresó. eh, un día fue a recogerme a la academia. Me dijo que su abuelito había fallecido y que no pensaba ir al entierro. Y recuerdo que le dije que no estaba bien, que debía ir, que es algo doloroso. Y la entendía en eso porque también había perdido a mi abuelito, que también para ella era como su papá. Y entendía esa situación. Y a pesar de lo doloroso que era para ella y de que se cerró tanto ese día, sentía que ella debía ir porque era una manera de cerrar todos los años que había estado con él. Después de eso, la seguía yendo a visitar a su casa, conocí a su familia, a su perro, bueno, a su perra, Sasha. Y iba más a su casa, ella venía a mi casa y seguíamos igual hablando todos los días. Nos contábamos casi todo probablemente. Quizás sentía que había cosas que no me contaba, pero entre una de esas cosas me contó que estaba intentando regresar con su ex. Y, o sea, no era cualquier ex, era su ex con el que había estado creo que más tiempo. Y también era un poco mayor que ella. Entonces, en ese tiempo aún me gustaba, pero como me dijo eso, yo sentía que pues no le gustó, solamente somos amigas ahora, nada más. Y
Entonces hizo algo que sí me lastimó en su momento, que, que se lo dije mucho después, creo, ya cuando al final no tuvo nada con su ex, porque no recuerdo muy bien por qué, pero le dije que me había lastimado eso que había hecho, que no sentía que estaba bien. Y después de eso, creo que me dejó de gustar. Y pasó el tiempo, seguíamos siendo amigas, nos acercamos creo que aún más. En un momento era como que si ella estaba mal, yo iba, o yo estaba mal, ella venía. Ya no era tampoco atípico que me vieran en su casa, o que ella estuviera acá, o que viniera a dormir. Y creo que todo se convirtió en algo muy codependiente desde ese momento. Fue desde aquel momento en el que quizás 2019 a finales, en el que, nos volvimos más codependientes la una de la otra. Hasta incluso que todos se dan cuenta que era así, pero nosotras en ese momento, que nos decían que parecíamos parejas, porque una era cariñosa con la otra. Y quizás ese momento era lo que transmitíamos, aunque no lo éramos. Y en un momento como que sí me llegó a gustar otra vez, porque sentía que en cierta parte había encontrado a la persona que siempre estaba buscando, una persona que te valore, que te quiera, que esté para ahí, que te comprenda en situaciones que has pasado. Y eso era Laura. Pero a la vez también se tornaba un poco tóxico con el tiempo. Esa codependencia se llegó a tornar tóxico cuando me empezaron a gustar otras personas, y cada vez que les mencionaba sobre esas personas sentía que se molestaba o que quería ahorcarme, porque parecía que era así. Y quizás dejé de contarle algunas cosas por el simple hecho de que no quería molestarla, no quería que se sintiera de esa manera, o hacerme sentir que estaba como si me enojar. Y pasó el tiempo, llegó su proyecto de Laura. En ese proyecto había una persona con la que es probable que no debí involucrarme, ni siquiera hablar con esa persona, porque no era buena. Sus intenciones al final eran las mismas que cualquier otro chico. ¿Puedo decir pendejo? Como dice Lana del Rey, es hombre. Como dice la de Rey, es hombre. Y, y yo pensé que no era así. Yo, yo ingenuamente pensé que no era así. Pero al final sí era así. Y entonces hice algo que lastimó a Laura y se lo dije. Nunca la había visto tan molesta. Y en realidad ya me sentí muy mal por eso. Pero es que aunque suene cliché, fue cosa de momento nada más y no pensé que llegara a pasar algo ahí. Entonces la vi como nunca la había visto, enojada, más que enojada, creo que furiosa. Y por un momento pensé que ya no íbamos a ser amigas ni nada por lo que había pasado. Pero, pero al final, con el tiempo, eh, me perdonó, aunque no era tanto así en realidad, porque lo que hice es probable que no estuviera bien, porque no estaba bien. Y con el tiempo pasó todo eso,
me llevó a perdonar, se llegó a terminar su portafolio y las cosas no fueron las mismas porque nunca los iba a volver a hacer. Y se acercaba fin de año y aún seguíamos en el mismo círculo codependiente, tóxico, que con todo lo que había pasado en los años, a pesar de que no era la intención que se formara así, se llegó a formar así. Entonces, cerca de fin de año. Entonces, llegó año nuevo. Hablamos antes de ir a la fiesta. Se vino Alice de mi casa y dijo que no se iba a alejar, pasara lo que pasara. Pero en cierta parte sentía que no iba a ser así. Al final, independientemente de Laura, de cuáles fueron sus sentimientos, al final todas las personas se alejan. Es el ciclo de la vida. Las personas que están ahora en tu vida no siempre llegan a estar durante toda tu vida. En realidad tendría suerte si fuera así. Entonces fuimos a la fiesta, que fue una casa alquilada en Huanchaco. Una de las primeras fiestas a las que fuimos juntas. Y recuerdo que estuvimos bailando, que llegó, el inicio de otro año, 2022. Y ella se fue a sentar a un lugar junto a su amigo. Yo estaba bailando con una chica y uno de sus amigos dijo, beso de tres, beso de tres. y, y, y nos dimos un beso de tres y luego de eso intenté ver dónde estaba Laura y ya no estaba. La fui a buscar por toda la casa y llegué a las habitaciones donde había un montón de camas juntas y estaba echada ahí. Decía que se había sentido mal, o sea, mintió en ese momento, sí sentía mal, pero no era por lo que me está diciendo, que era por lo de su salud, sino por lo que había pasado con la chica. Y creo que no me di cuenta hasta después de lo que eso le había podido sentir. Era realmente la primera chica que besaba después de tiempo y fue enfrente de ella. Pasó la noche, ella se quedó echada en la cama toda la noche. Y al final fui a dormir con ella, como habíamos quedado antes. Terminó la fiesta de Año Nuevo, seguíamos hablando, o sea, todo se mantuvo lineal como ella había dicho que nos íbamos a separar. Pero llegó otra fiesta que fue la fiesta de San Valentín y guión grabación, porque también era una grabación para aprovechar recursos. Primero fue esa putería y después de un mes fue No, esa fiesta también fue grabación. ¿Recuerdas? Pues también sí, fue grabación, pero a veces nunca fue grabación, pero nunca grabaron. No, pero sí grabaron una parte. ¿Sí? Sí. Ah, sí. Ya, fue esa puterín, guión grabación. Y Laura está algo extraña. Y ya con el pasar de los años, ya había conocido algunas actitudes de Laura. Como era cuando se sentía mal, o cuando estaba ocultando algo, o cuando no quería decir nada, o cuando estaba simplemente molesta y no quería hablar, no quería nada. Y recuerdo que en un momento hablamos en el balcón, mientras que todos estaban bailando. Nosotros estábamos hablando en el balcón de que ella me dijo que hace tiempo
se iba a declarar a ese amigo que me gustaba, pero sentía que yo no le gustaba. Y era como que siempre quizás nos faltó más comunicación sobre nuestros sentimientos. Que quizás si hubiera habido un poquito de comunicación en ese momento, quizás las cosas eran diferentes. Pero no fueron así. Entonces me dijo que ella está dispuesta a tener una relación abierta, pero yo no. Yo no estaba dispuesta a tener una relación abierta porque yo sí me considero alguien que es celosa y no podría, aunque fuera con mi consentimiento, aunque yo pudiera hacer lo mismo que hace la otra persona de chapar o agarrar con alguien más, que no sea tu pareja, no lo sentía que estaba bien. Y decía que no quería una relación abierta, no era lo que yo, a pesar de mi forma de ser, mi manera de pensar, nunca se me había pasado por la cabeza eso. Y entonces dije que no estaba dispuesta a eso. Regresamos a la fiesta y al día siguiente todo siguió normal, por así decirlo, entre comillas. Te drogaste en la fiesta, te metiste a la piscina, le dijiste unas cosas a Laura. Así es. Sí, tomé en esa fiesta. Tomé en esa fiesta. Y sí dije que amaba a Laura. Sí, se lo dije quizás borracha y lo escuchó otras personas, así que hay testigos de eso. Sí, pero yo no era la persona para Laura. Quizás nunca lo fue. Quizás fue la persona que estaba ahí siempre para ella. Pero no sé por qué se me salió en ese momento decirlo en realidad. Quizás fue la falta de inhibición, pero el alcohol que te hace decir cosas que muy en el fondo sientes, muy en el fondo piensas. Entonces le dije eso, ella me lo contó al día siguiente, de una manera muy burlona, por cierto. Y yo no podía creer que haya dicho eso en realidad. Hasta que no lo puedo creer. No tengo recuerdo de eso. Y creo que mi cerebro lo reprime en alguna parte. Entonces llegaron las grabaciones. Llegaron las grabaciones del proyecto de un amigo de Laura, al que también conocí. Y entonces, en esas grabaciones que eran supuestamente de fiesta, pues también eran de besos con otras personas. Y cuando Laura veía eso, se enojaba en realidad. Se enojaba. ¿No enojabas? No. Ya. Sentía que se molestaba. O se comportaba de una manera diferente. Entonces, incluso también si me veía hablar con alguien, era como que porque hablas, has tenido algo o algo así. Y aunque con algunas personas no era así en realidad, no era así. Pero llegó un momento en ese 2022, al principio, cuando fueron las grabaciones, que sentía que la mayoría de cosas que hacía le molestaba, o simplemente no le gustaba, o no lo aprobaba. Y pasaron lo de las grabaciones, pero después cortaron mi programa. Entonces terminó las grabaciones. Estamos hablando todavía en ese tiempo. Llegó un momento en marzo que dijo que quería hablar conmigo. Laura. De esa grabación fue al día siguiente.
Fue la primera grabación, ¿no? Ajá, fue la primera grabación del proyecto y al día siguiente yo no tenía trabajo. Había ido al trabajo pero me dijeron que no tenía. Así que te llamé y me dijiste que estás en la Plaza de Armas. Esa que... En la Plaza de Armas. Y fui a verte. Ahí pasó el drama. Y a la semana pasó lo de un ataque y te llamé. Ya. Ya. Esa parte me gusta. Continúa. ¿Estás grabando? Sí, grabando. Y crónica más. Bueno, no digo nada. Es de educación. Ya. Y hablamos al día siguiente. Había ido a su psicóloga. Y ella había tomado la decisión de alejarse. Porque creía que iba a ser mejor para ella. Lo hablamos en la plaza de armas. Ambas nos pusimos a llorar en la plaza de armas. Y luego vinimos a mi casa, seguimos hablando, llorando. Recuerdo que ese día fue el día que pasamos juntas. Fuimos a su casa, estuvimos viendo películas. Pero inconscientemente yo sabía que iba a ser el último día que nos íbamos a ver. Muy aparte de que ella lo dijera. Y sentía que esa vez estaba hablando muy en serio. Y ese día probablemente a principios de año fue el día que sentía que se me estaba cayendo el mundo. Una de mis personas favoritas se estaba queriendo alejar. A la persona que le contaba casi todas mis cosas, aunque le molestara, aunque no le gustara, aunque me diera su opinión y dijera, ese man es serio, esos gustos tienes. En puro pendejo te paras fijando. Aunque era verdad, la mayoría, la verdad. Sentía que una persona que había sido tan importante para mí se iba a ir, y tal vez definitivamente. Pasamos ese día juntas, al final terminamos en su casa, como dije, viendo películas y luego bailando. Y ya cuando se acercaba probablemente medianoche, ya me tenía que ir. El día había terminado y antes que me fuera me dio su polera, hizo uno de sus polos, que era el que siempre utilizaba en 2018 a 2020. Literal, ese polo era el polo con el que le identificabas en un mar de gente. Aunque aún utiliza todavía el mismo estilo, aunque ya no tiene ese polo. Y llegó el taxi, nos abrazamos y no hablamos por una semana. Por una semana no supe nada de ella. Y llegó el momento en que me habló uno de sus amigos. Me dijo que estaba mal, que le preguntaba qué le pasaba. Obviamente ese amigo no sabía que no hablábamos. Bueno, había pasado una semana, pero ya sabía que no hablábamos. Y le hablé, estaba muy mal. Incluso tu hermano también me dijo que estaba muy mal. Me dijo que fuera a su casa a verla porque estaba encerrada y no quería abrirle a nadie. Que probablemente la única persona que quería abrirla fuera mí. Y en ese momento me cambié, fui a su casa y llegué, le toqué la puerta y me abrió. Tirada en el piso. Y estaba tirada en el piso. Es probablemente la única vez que le hizo con un ataque. Pasaron un par de horas, se tranquilizó un poco, estuvimos hablando y había algo que todos decían siempre, que de alguna manera, aunque la una con la otra estuviera molesta o que pasara el tiempo, siempre terminamos junto a la otra. Esa frase se repitió mucho en 2020, 2021, siempre todo el mundo decía lo mismo.
esa quizás fue la última vez que fue así. Fue la última vez que, a pesar de todo, de lo que le pasara a Laura o lo que me pasara a mí, siempre iba. Esa fue la última vez que nos vimos en un buen tiempo, que fueron unos 2, 3 meses. Voy a cortar esta parte. que llegó un día en el que, después de su ataque de Laura, aún seguíamos hablando. Y un día dejó de... Ah, no, yo lo recordé muy bien, espérate. Estaba de viaje, Laura. Estaba de viaje y sentía que llegó un momento en que se empezó a desahogar conmigo. Que, espérate, ¿quieres que diga la parte que me amaba? Sí, dilo todo, ya, acá estoy, no te preocupes. Ya. Y antes de eso me había dicho que me amaba, aunque yo no, en realidad no podía creerlo tanto por el hecho de que aún somos muy jóvenes y el amar a una persona es un sentimiento muy fuerte. Uno puede querer demasiado, pero amar ya es otro nivel. Y ella, cuando estaba de viaje en Lima, me dijo eso, que me amaba, que... No estaba en Lima. ¿Estabas en Lima? No estaba No, en no Lima. estabas en Lima, estabas en la casa de tu tía. Sí, pero no, nunca digo dónde es, porque es un lugar muy lejos. No podía tener mucha paz. Sí. Que corto otra vez. No, sí. Ya. Y me dijo eso, me dijo cosas que me lastimaron mucho, en especial su último mensaje, que dijo que... Espérate, no me acuerdo qué dijiste. Busca en tu teléfono. Es que está bien arriba, por eso. ¿Cuál tiempo todavía? Ya. Ay. Porque en mi crónica también he puesto algunos mensajes de texto que hemos tenido. Eso yo no te tiempo, espera. 20 de octubre, más. 19 de marzo. Sí, estoy en octubre todavía. Ah, puta. ¿Qué hablamos en octubre? ¿Cómo? De septiembre ya. Sí, pues. Eso es spoiler, ¿no? Ajá. Pero eso lo vas a cortar al final. Sí, no. Voy a ponerle pausa. Va. Está grabando. Y mientras que ella estaba de viaje, que ni siquiera me dijo dónde se había ido, aunque le pregunté varias veces, se empezó a desahogar. Y el último mensaje que me dijo fue: creo que sí, pero ya me llegó al pincho todo. Mis sentimientos están ahí. Si no se da cuenta que alguien la está tratando mejor que otra idiota de mierda, disculpa, pero a veces también ella es otra idiota. Eso sí me lastimó bastante. Y ya no le contesté ese mensaje. Tampoco sabía cómo contestar eso. Porque aunque lo estuviera diciendo, como no me lo estaba diciendo a mí, me lo estaba diciendo a mí en realidad. En tercera persona. Y no le contesté ese mensaje. No supe si llegó de viaje o no. Al día siguiente se la topó. Y desde ahí dejamos de hablar. Yo estaba trabajando en ese tiempo en una empresa. Y estaba quizás más concentrada en eso también, como para olvidar el hecho de que me había llamado idiota.
Aunque me ha hecho cosas peores en realidad. Pero ese idiota era como que tenía más peso de todo lo que me ha hecho porque antes solo me decía en broma. Entonces yo me concentré en mi trabajo. Ese fue el último mensaje que tuvimos. Hasta que un día me di cuenta de que me había probablemente dejado de seguir en Instagram. Me había eliminado de Facebook. Me, y me había también eliminado de seguidores y había puesto su cuenta en privada. Y yo no entendía por qué en ese momento. ¿Cómo? Y dije, bueno. ¿En qué momento? Y también suponía que me había bloqueado de WhatsApp. Porque quizás era lo primero que había hecho ya hace este tiempo. Como si no la conociera. Y entonces yo no podía creer que de verdad estuviera haciendo eso. O sea, en ese tiempo estábamos mal, muy mal probablemente. Y he dicho que se iba a alejar, pero nunca creí que lo iba a hacer. Nunca creí que iba a tener la valentía de hacerlo. Porque, como había dicho en este video, ambas dependíamos mucho el uno de la otra. Ella dependía de mí, yo dependía de ella. Y dejamos de hablar. Yo en ese tiempo me concentré en mi trabajo, en la empresa donde estaba, porque estaba de vacaciones justo de la universidad. Y sí me sentí mal durante todo ese tiempo, porque me pasaban cosas que quería contarle, pero no podía. No podía y no sabía qué hacer. Entonces seguí trabajando, regresé a la universidad para mis últimos 2 ciclos en la universidad. Y teníamos amigos en común, así que de alguna manera siempre escuchaba de ella, en especial una de mis amigas de la universidad, que aún la seguía todavía. Y me mostraba sus historias. Y no se lo pedía, ya, no se lo pedía quizás, se lo pedí 1 o 2 veces, probablemente. Y me enteré que estaba con alguien. Me sorprendió bastante porque dije, ¿en qué momento pasó todo esto? ¿En qué momentos llegó a tener relación con alguien que nunca, que nunca me dijo? Pero de todas maneras se le veía muy feliz y me alegraba eso de que fuera de todo, porque fuera de todo esto era muy feliz con la persona que estaba en ese momento. Y le dije a mi amiga en un momento de que si le preguntara por ella, que no me dijera nada, que si le pedía que me mostrara un estado, que no me lo mostrara, porque también quería dejar de pensar en Laura, de que estuviera haciendo o de que quería contarle algo y no podía. Entonces, inconscientemente dejé de pensar en ella, me concentré en mi trabajo. En ese tiempo ingresé a un nuevo jardín, como las clases eran presenciales, me absorbía literal todo mi tiempo. Y llegaba tan cansada en mi casa que ya no pensaba tanto, solamente dormía a veces. Hasta ahora, probablemente. Y llegué a conocer a alguien en ese tiempo. Alguien que también fue un pendejo. Tengo una suerte increíble, la verdad, pero igual no iba a funcionar.
Y me di cuenta que todo ese tiempo que había estado, porque casualmente el tiempo que conocí a Laura en 2018, había terminado una relación de 8, no sé, terminó una relación antes de conocerla. Sí, sí. Ya había terminado una relación de 8 meses más o menos. Y desde ese tiempo, todo el tiempo que estuve conociendo a Laura, de que fuimos amigas, no me llegado a tener una relación en serio con alguien. Ah, ya. Había una relación en serio con alguien. Tuviste una relación de un mes. No cuenta. Eso lo cuenta. No había tenido una relación en serio con nadie. Y me había cerrado esa posibilidad durante todo ese tiempo. Aunque no niego que sí estuve conociendo a personas durante todo ese tiempo. Pero nunca llegaba a concretarse. O esas personas solamente terminaban siendo, como dice Lana del Rey, hombres. Eran hombres nada más. Y no fue así. Durante ese tiempo que no nos vimos, teníamos amigos y conocidos en común. Y una de las veces que salimos, y no estaba ella, fuimos creo que a un cumpleaños de unos amigos de ellos, en el que no sé cómo terminé ahí en realidad porque mis planes eran otros. ¿Qué? Música sad para el momento sad. Mis planes eran otros, era ir a otro lado en realidad, pero terminé yendo ahí a un cumpleaños en Huanchaco con ellos. Había tragos y me terminé emborrachando. Y en ese tiempo había sido todo tan reciente con Laura que aún me dolía el hecho que se había alejado. Sí, sí, esa música. Ya, me dolía el hecho que se había alejado. Y una de sus amigas de Laura, que también estaba ahí, notó eso, pero recuerdo que le dije que no, que estaba bien. Hasta que llegó a pasar algo en ese cumpleaños que me recordó la situación con Laura, como habían pasado los últimos 2 años en ese ciclo. Y me fui a un sillón, me puse a llorar. Y me vieron. Apoyo mutuo, mano. Encima se tapó eso de Esta parte no. Esto sí, sí. Ya. Y me vieron que estaba llorando. Entonces, una de las chicas se acercó, me preguntó cómo estaba. Yo le dije cómo me sentía. Luego recuerdo que se fue. Se acercó la amiga de Laura y me dijo algo que tenía razón en realidad, que ambas nos habíamos hecho daño mutuamente. Nos habíamos hecho daño durante todos esos años. Aunque no quita todo lo que también nos apoyamos, pero el daño de ese momento era más de todo el cariño que había. Así que dijo que estaba bien que nos hayamos alejado, que necesitábamos sanar cada una, por su lado, y que si en algún momento nos volvíamos a encontrar y queríamos retomar nuestra amistad o queríamos empezar de nuevo, que así iba a ser. Porque, como dije, fuera de todo, la toxicidad, la dependencia que había habido una bonita amistad y era probable que seguía por alguna parte. Y luego, en ese tiempo de que no vi a Laura,
antes de el juego de básquet que hubo una marcha del orgullo. Una de las primeras marchas que hubo después de pandemia. Yo había ido con un grupo de amigas y no sabía que la iba a ver ahí. Irónicamente, a la marcha que hubo el año pasado, que había sido de ese, habíamos ido juntas. Ya, habíamos ido juntas. Y habíamos ido juntas. Entonces no pensé que me la iba a cruzar ahí. Había un mar de gente. Literal, ver a alguien conocido ahí era imposible. Aunque lo vieras, no con tantas caras, no ibas a reconocer a nadie. Pero justo ahí estaba el grupo de amigos en común que teníamos con Laura. Tenemos con Laura. Y nos terminamos juntando y Laura estaba ahí. Estaba ahí con su nueva novia. Con su nueva novia. Y en ese momento la verdad que no vi a su novia, solamente la vi a ella. Y tampoco nos saludamos. Y como había tanta gente y todos comenzaron a correr, nos separamos del grupo de Laura. Hasta que llegamos a la concha acústica, en donde terminamos extremo a extremo. Yo con mis amigas en un extremo y ella con Laura en otro extremo. Y de ahí pasaron cosas. O sea, pasó un problema con una de mis amigas y me tuve que ir. Yo no la vi después del show que había en la concha acústica. Luego, quizás lo más cercano que pudimos estar después de que dejamos de hablar fue en el juego de básquet, que no sabía que iba a ir. Y ella tampoco sabía que parecía que yo iba a ir. Porque si no, estoy segura, muy segura que no hubiera ido. Y yo tampoco hubiera ido. Porque en esos pocos momentos en el que estábamos en la marcha se sentía la incomodidad, la tensión, a pesar que había bastantes personas. Y ni siquiera nos topamos. Entonces, llegué, estaban jugando, entré a jugar con ellos porque estaban justo a mitad del juego. Y cuando terminaron, empecé a saludar a todos, a acercarme a saludar a cada uno. Y justo Laura estaba en un extremo. Intenté acercarme a saludarla y se alejó, cogiendo su celular y dando un par de pasos para atrás, como diciendo, no te acerques, no quiero verte. Y entonces seguimos jugando un rato más. Irónicamente estábamos en el mismo equipo, así que teníamos que pasarnos el balón. De ahí un rato descansamos con los chicos y ella se fue. Y en ese momento como que creo que le pregunté a uno de mis amigos, o sea, ¿sabías que iba a venir? Porque yo había confirmado que iba a ir. Pero yo no estaba en el grupo. Pero ella no estaba en el mismo grupo que estábamos. Se había salido. Se había salido al momento de que me había bloqueado, que me había eliminado de sus redes. Y entonces se fue y yo como que, wow, eso ha sido lo más cerca que le he podido ver en lo que hemos podido estar en estos meses. Pero parecía como si no me conociera. Como si fuera una persona más que incluso se habían encontrado en el Mansiche para jugar. Y luego de un rato regresó. Regresó y seguimos jugando. Otra vez en el mismo equipo. Porque el drama siempre está presente, hasta en el deporte.
Y seguimos jugando. Dentro de un rato vino una de las amigas de Laura, Amigos. Piero. amigos de Laura. Y nos aburrimos creo que de jugar más. Vi cómo la abrazaste. Y durante todo ese tiempo que Laura estaba ahí, la estaba mirando. Inconscientemente quizás, o sea, igual no sé disimular cuando miro a alguien. Nunca me ha salido. Y creo que se dieron cuenta de eso. Entonces era como que yo siempre me pregunté por qué no me fui nada más, por qué no después que terminaron de jugar básquet me fui, porque luego empezamos a jugar vóley, eran unos chicos, incluso yo no jugué vóley, solamente me quedé sentada en la banca mientras que los veía jugar. Mientras que Laura estaba con sus amigos ahí hablando, abrazándose, diciendo como si no existiera, porque para ella no existía. Para ella literal, el así donde yo estaba sentada no estaba ahí. No estaba ahí. Y fue muy cómodo y tenso todo ese momento. Todo ese momento que estábamos ahí en el mismo lugar. Y todos se dieron cuenta de eso. Terminaron de jugar los chicos. Creo que perdieron ese partido. Perdieron el partido, así que nos fuimos. Estábamos afuera en círculo. Cuando ellos estaban afuera en círculo, yo estaba a un lado conversando con un conocido hace tiempo. Que le pregunté si de verdad sabía que iba a venir y me dijo que se la había encontrado ahí, que justo me iba a decir, pero que justo empezaron a jugar y no me dijo nada. Yo como que me hubieras avisado para no venir, para evitarme esto. Como estuvimos hablando un rato, y se dieron cuenta que estábamos hablando, así que nos acercamos al grupo y yo justo iba a terminar cuando me acercara al lado de Laura. Entonces ella, al darse cuenta de que iba a terminar justo a su lado, se cambió de lugar con su amigo que estaba al costado. Y fue muy obvio lo que hizo. Así que estábamos hablando de un rato, luego nos despedimos. Y como íbamos a ir justo por el mismo camino con los amigos de Laura, y yo con los amigos, estábamos caminando hablando, pero ella estaba al extremo y yo estaba al extremo. Pero eso sí fue a propósito, porque ya con todo lo que había pasado en el juego de básquet ya estaba más que claro que no quería ni estar ni en la misma zona o el mismo distrito donde yo estaba. Si es posible, se mudaba de ciudad. Si era posible, se cambiaba de ciudad. Ciudad. Y entonces caminamos un par de cuadras hablando y llegamos justo en la esquina donde nos íbamos a separar, porque ellos iban, creo que hacia La casa de Valeria. hacia la casa de su amiga y nosotros íbamos al arco. Y claro, su amiga se alejaba de ti. Y nos despedimos todos, cada uno con cada uno. Y el momento que era para despedirme con Laura, Laura se fue cerca a la pista, muy peligrosamente cerca a la pista, y se despidió a todos de lejos. Y ahí se fue con sus amigos, y yo me fui con los niños, y ya no la volví a ver hasta una grabación. Sí, es una grabación. ¿Qué grabación? Yo me acuerdo de una grabación, o creo que se acuerdan de la grabación que hubo la última. La última, te estás acordando. Entonces nos vimos en el concierto de Andrés, en el Parque de Metaleros. Sí, tampoco me bajas de mirar. Sí. Ya, Cuenta su parte, mi amor. ya, bueno, pasó el tiempo. Justo había un concierto en una feria en el que iba a cantar un amigo común. ¡Au! Iba a haber un concierto en el que iban a cantar un amigo en común y
no sabía que iba a ir, tampoco, aunque lo hubiera presentido en realidad. Entonces nos encontramos ahí y ella estaba al otro extremo, como siempre. Igual nos saludamos todos y como ella estaba lejos, pues lejos, no nos saludamos. Y yo justo me fui afuera a hablar con un amigo, pero me fui más que todo para evitarla a ella, porque si no hubiera estado mirando. Y yo salgo todavía con Bianca, puta madre. Y ella justo sale todavía con Una amiga con una amiga. Con una amiga. Y yo como que, wow. O sea, salgo para evitarla antes que empiece el concierto para que ella esté ahí. Para que justo esté ahí. Y entonces fue como en ese momento antes de cantar a... ¿Cómo le puedo poner? Ponle normal, Andrés. Antes de que cantara Andrés, que era como... Si una se movió a un lado, la otra se movía a otro lado. Una se movía con grupo, la otra se movía a otro grupo. Pero era muy poco probable verlas en el mismo grupo de personas. Hasta que empezó a cantar Andrés. Estábamos en el mismo grupo, creo que estábamos viéndolo cantar. Te voy a contar. Me fui a comprar y regresé. Y le di un chocolate a Bianca y tú me estabas mirando. O sea, todo lo que yo hacía... Claro que todo ese tiempo te estaba mirando ya. Sí, porque hasta yo le dije, al fin siento que me miran. Y yo, la. Y yo, sí. Me dice, sí, pues bueno, no deja de mirar. Ya, pero te voy a contar el beso de 3, me puedo saltar eso. No, puedes contar lo que quieras en realidad, debes contar detalladamente, porque hasta le dije a mi profesor, en mi eso hay orgía, que no sé qué es, y él sabe, porque ya lo ha leído ya. Y hoy día es mi retroalimentación, por eso, sí. Hay orgía. Entonces, durante todo ese tiempo que estábamos ahí, yo la estaba mirando, porque quería saber si me estaba mirando. Porque no era como que podía preguntar a alguien, ¿me está mirando? Porque no quería preguntar sobre ella a alguien más ahí. Porque igual todos se terminan enterando de todo. Y si yo preguntaba eso, ella se iba a terminar enterando de eso. Así que por eso la miraba. Pero no me estaba mirando. en ningún momento. Que yo me diera cuenta. Entonces... sí sé disimular. Así dice que sabe disimular, pero empezó a cantar Andrés, cantó un par de canciones. En la última nos llamó a mí un amigo para hacer beso de 3 frente de todos en una feria familiar. Y quizás, quiero creer que fue el único momento donde me vio que existía. Sí. Es probable. Y después de eso se iban a ir a un parque en Trujillo, que lo conocen como el Parque de los Metaleros, en el que se iban a ir a tomar. Pero ellos se fueron a tomar y por mientras nos fuimos a comer con un par de amigos, hasta que ellos fueron a comprar todo y eso. Nos fuimos a comer y por mi cabeza pasó el no ir al Parque de Metaleros porque iba a estar ahí. Y, o sea, ¿para qué ir? Entonces al final sí fui. ¿Qué pensaste si hablaste con ellos sobre Laura y todo eso? ¿Cómo así? ¿Hablaste con Hani o con Flavio sobre Laura? ¿O Hani te mandó algo como que, oye, ¿estás bien? ¿Vas a ir? Algo así. No, al final solamente fuimos nada más. Pues te digo, solamente fuimos. Ya, al final solamente fuimos y pues todos estaban ahí sentados en orgía. Sí. Sentados en círculo. Están ahí tomando vino, lanzando. Entonces se pusieron a jugar. Reto y verdad, en el que todo el tiempo se chapaba uno con otro o les preguntaban otra cosa. ¿Y cuál fue la pregunta que me hizo Andrés? ¿Quién besaba mejor del grupo? Y lo hizo mirando a Hani y mirándome a mí. Y Cagón el Andrés. Y llegó un momento en que me tocó a mí, porque justo estaba en una parte donde me tocaba,
creo que en la esquina. Y me pregunta eso Andrés, ¿quién es el que besa mejor del grupo? Y lo hizo mirando a Laura y a la chica con la que me había besado en Año Nuevo, que Ajá, justo sí, estaban sí. juntas en ese momento. Ay, sí, no, estábamos sentadas juntas. Y yo no sabía qué responder en ese momento, o sea, nunca creí que me iba a preguntar eso. No Pero la frente, perra. no frente a todos, sino justo en ese momento. Y fue como que no sabía qué responder, me quedé como que callada. Y uno de mis amigos me salvó diciendo, conmigo, es que conmigo se ha besado. Y ya pues sí, con él me besaba y todo eso. Y entonces yo ya me quería ir todo ese momento, porque ya no me sentía bien estando ahí. Y, Chocas mirar con Laura. y chocaba unidad con Laura. Y ahí sí lo estábamos mirando, ya. Ahí sí lo estábamos mirando. Y Laura, Y, Laura en ese momento te mirábamos. y llegó un momento en que estaba leyendo su horóscopo, en el que justo me fui a mi amigo que había dicho que me había besado con él. Y Laura justo estaba atrás de él, pues también estaba escuchando el horóscopo. Y como normalmente con mi amigo nos damos la mano y todo eso normal, yo pensaba que la mano que estaba tocando era de mi amigo, pero no era de él, era de ¿Qué hizo el Laura. amigo? Empezó a poner nuestras manos juntas, porque justo Laura lo estaba abrazando por la espalda. Y no nos dimos cuenta hasta que ya teníamos las manos entrelazadas y nos quedamos viendo un rato. No podemos casarnos. ¿Qué? No quieres poner música ¿no? ¿Más volumen? Y nos quedamos como que mirando las manos y fue como que... Ay. Y él fue como que cómplice en todo eso, su intención era hacer eso. Y yo por un momento creí que Laura le había dicho que quisiera eso, porque antes de que pasara lo de entrelazar nuestras manos, le había dicho algo al oído. Yo pensé que había sido eso. Entonces nos dejó solas, aún con las manos entrelazadas, y yo sabía que ella no iba a hablar, no iba a hacerlo. Así que le hablé, le dije hola, le pregunté cómo estaba, creo que me preguntó cómo estaba, maldecimos a Flavio en ese momento, porque ese era su objetivo. Y si no más recuerdo, creo que ese momento como que lloré, luego me empezó como a decir, tienes que tener cuidado con lo que haces, y me enteré de todo, y me contó un par de cosas que le habían dicho, Casi todo era cierto. casi todo, no todo. Una cosa no era cierto. ¿Qué cosa? Honey, No, pues. por eso. Aunque sí había palabras de eso, pero ya bueno, eso es otra. Sí. Ya bueno, y yo quería hablar con ella más tiempo, pero justo la fueron a recoger. Y esta vez, después de tantas veces que no se despidió de mí. Y yo me quedé como que, ¿en serio acaba de pasar esto después de meses? ¿Y qué te dijo? Tengo que decirlo. Sí, obvio. Sí va a salir en la crónica. Si no más recuerdo que te quiero Mayara. Te quiero nada más. No te dije mañana. Dije te quiero. Y entonces se despidió de mí con un beso en la frente y me dijo te quiero. Y yo como que era muy real lo que había pasado.
cómo con tan solo habernos juntado otra vez, hablamos aunque sea por un momento. Y yo en ese momento dije, ya, bueno, ahora sí me regreso a mi casa, ahora sí ya me voy. Adiós. Ahora sí me voy. Me acuerdo que ese momento estaba ansiosa, no sabía qué hacer. Entonces me llamó a un amigo para que me recoja, no me contestó. Y entonces me fui caminando con los amigos hasta el arco. Luego ella me llamó en una hora más o menos de lo que había pasado. Y yo dije que no podía contestar porque estaba en la calle, estaba hablando con alguien y que iba a llamar cuando llegara a mi casa. Yo ya estaba. Sí. Pero igual te contesté. Sí. Un rato llegué a mi casa, la llamé. No sabía si iba a contestar o no. Sí contestó, la desperté, lo que estaba durmiendo, probablemente. Y empezamos a hablar. Empezamos a hablar literalmente toda la noche. Desde las 2 probablemente que llegué a mi casa hasta las 7 de la mañana. No dormimos toda esa noche por hablar. Porque, como yo le dije en ese momento, yo pensé que esa llamada iba a ser la última vez que íbamos a volver a hablar después de tiempo. Y no quería colgarle. Y ella tampoco quería colgar. Así que continuamos hablando toda la noche de todo lo que nos había pasado en esos meses, de los chismes un poco, pero más de todo lo que nos había pasado en esos meses. Y llegó a las 7 de la mañana. Yo ya tenía que irme al jardín a trabajar, así que tenía que cortarle. Y pasó un tiempo de ahí. Espérate, pausa. Continúa. Luego que hablamos toda esa noche en la que ambos no habíamos dormido, pasó unos días y ella me llamó para decirme que le había contado a su novia de que habíamos hablado y que se había quedado como pasó, o sea, y empezamos otra vez ese día, hablamos creo que también toda la noche y seguimos con lo que habíamos hablado hace algunas noches anteriormente. Y después de eso, su hermana me preguntó que si habíamos vuelto a hablar, porque ella se había dado cuenta 2 meses de que pues no había ido a su casa, y no había visto, ya había supuesto de que no hablábamos. Y justo ella agarró el celular de su hermana y empezamos a hablar, y está cerca de mi casa, en una iglesia. Y yo justo todavía no salía de mi casa porque tenía que ir a la casa de mi prima. Y vino a mi casa y fue la primera vez en persona que hablamos las 2 horas, que vino a mi casa después de tiempo y que igual ella estaba distante. Si yo intentaba abrazarla, ella se alejaba. Y es una sensación muy rara volver a conectar, a hablar con alguien con la que fue muy especial para ti y ya no es lo mismo. Y no iba a volver a hacer lo mismo en realidad. No es lo mismo tampoco. Déjame terminar. Y fue como que en ese momento sí nos pusimos a hablar. No recuerdo muy bien de qué ella. Creo que es su novia, de que está muy feliz, de la universidad, que está creo que en exámenes, de su tía, también de su psicóloga, de su psicóloga psiquiatra,
que le había dicho que había avanzado bastante desde que ya no hablábamos. Y creo que esa fue una señal de que nuestra relación fue muy tóxica y de alguna manera tendría que haberla cortado. Cualquiera de las dos, aunque fue ella o Laura. Entonces ella me fue a dejar a la casa de mi prima. Se despidió y empezamos a hablar por chat otra vez, por WhatsApp. Me desbloqueó después de meses. Y empezamos a hablar otra vez. Nadie sabía que hablábamos, solamente mi mamá, una de mis amigas, que también es una amiga en común de ella, su mamá de Laura y su novia. Su ex. ¿Para qué decir ex? Sí, porque es mi ex. Pues. Espérate, pues. Ah, ya, sí, sí. Ya. Solamente muy pocas personas sabían que hablábamos. Y fue lo mejor para al menos en ese tiempo poder conocernos mejor. Porque ya han pasado poco tiempo y Laura había cambiado también algunos aspectos. Tenía todavía manías de las que siempre ha tenido, gestos, por reacciones, por gustos que siempre ha tenido, pero también tenía otros aspectos en los que yo no la reconocía. Y empezamos otra vez. Incluso una vez que nos reunimos en el tiempo que una de mis amigas no sabía que hablábamos, aunque hablábamos, ella se comportó como si no habláramos. Fuimos a comer pizza y mi amiga estaba muy incómoda. Hasta que después le tuve que contar ya de que sí hablábamos. Pero durante todo ese tiempo que retomamos la comunicación, todo se tornó muy diferente, más sano. Como dije, sí, sigue siendo la misma persona jodida de siempre, folk girl, entre comillas, con su chaqueta de cuero, que no es de cuero, es de cuero. ¿Quién te preguntó? Pero todo está más sano y eso me alegraba de cierta manera. Un día con una de mis amigas, que también conoce a Laura, conversamos. Ya cuando haya pasado un par de meses que tuvimos a tomar la comunicación, que yo le dije, siento que me dio como una claridad en ese momento después de tantos meses, que se habían sentido como años, que le dije, mi relación con Laura, la que teníamos antes, creo que ya se terminó, ya no es lo mismo. En cierta manera, en ese tiempo de que me dijo que quería alejarse, que ya no quería saber nada más de mí, en ese día que pasamos juntas, todo se terminó. Todo se terminó ese día, ya hace bastante tiempo. Y ahora que hemos vuelto a hablar, que sé cómo le va, es otra persona y estamos formando otra amistad. Quizás con otra base. Nos estamos volviendo a conocer. Aunque sí siguen teniendo las mismas actitudes, como dije siempre. Que pone una cara de como si te odiara, de que es más fría, cuando quiere también. Porque, como le dije a ella es una gran persona y estoy orgullosa de todo lo que ha logrado hasta ahora. Desde el momento que la vi exponiendo en el colegio, en su día del logro, hasta el momento en que me mostró su crónica de nuestra historia, nuestra larga historia. y yo estoy orgullosa de ella y de todo lo que ha logrado hasta ahora. Y
me alegra que estemos formando una amistad más sana y que ella esté feliz ahora como una nueva persona. Y lo embobada que se le ve, que nunca la había visto así en realidad. Ah, ya. Que sí tienen razón cuando todos dicen que las cosas pasan por algo. Yo debí conocer a Laura por algo. Me enseñó bastante. También me hizo adquirir mucha paciencia para tratar con las personas. Y que también todas esas frases clichés de autoayuda que dicen que la persona indicada llega para ti cuando has sanado y estás de verdad listo para formar una relación. Porque siento que lo que le ha pasado a ella, yo sí creo, como me dijo ella hace mucho tiempo o recientemente, yo sí le creé muchas inseguridades sin querer probablemente con todo lo que hemos pasado. Y a partir del momento en que nos distanciamos y dejamos de hablar, ella logró sanar todo eso. Logró sanar todo eso y llegó una persona que la ama tal y como es, con todo su humor jodido que es. Así que sí llega, solamente que tienes que sanar, nada más. Ya está. Mayera. La primera pregunta fue, ¿cuál fue la reacción que tuviste cuando viste a Laura? O sea, la primera vez, tu primera impresión, o su físico, o su personalidad. Su físico, es que, a ver, en ese momento ella tenía 17 años. 17. Es que en tu tramo tienes 17. No, dice. Ya, de cuántas. Ajá. Ya. En el momento que yo conocí a Mayera tenía 16 años. Era pues prácticamente una niña. Aunque no se comportaba como niña en realidad. Porque cuando la vi pensé que tenía mi edad. Aunque mi edad tampoco soy tan grande, en ese momento yo tenía 18, 19. Y no sé, me llamó la atención. Tenía un estilo muy ella, frío, pero a la vez como que sí te da ganas de hablarle, de contarle tus cosas o de ponerte a bromear ahí en plena Real Plaza. La siguiente pregunta es, ¿en qué momento pudiste captar los sentimientos que tenías por Laura? Creo que fue semanas después que comenzamos a hablar, porque con Laura creo que me abrí muy rápido. Yo soy una persona muy fría a veces y que me cierro si no es que conecto con la persona. Y con ella nos llevamos muy bien, tenemos el mismo sentido del humor. Y fue así como que creo que me sentí muy cómoda con ella, que me empezó a gustar. ¿Pensaste en querer formar una relación con ella? Sí me cruzó por la cabeza tener relación con ella. O sea, desde que había dicho que me gustaba y pensaba decirle que me gustaba, sí se me pasó por la cabeza. Pero formar una relación es más complicado que declararte a alguien, es construirla. Y sentía que en ese momento todavía estaba muy chocada por mi última relación, que iba a ser muy complicado formar una relación en ese momento. ¿Cómo te sentiste cuando Laura se volvió a querer regresar con su ex? Mal, porque sentía que ese momento, o sea, yo pensé en ese momento que yo le gustaba y luego me dijo eso, que regresar con su ex, así como fue como que payaso, totalmente. ¿Cómo sentiste tu dependencia emocional? No me di cuenta de mi dependencia emocional hacia Laura ya después de todo lo que había pasado. Ya después de todo, fue como que una claridad de darte cuenta de que todo el tiempo quizás fue eso, que dependía de esa persona.
Ujú. ¿Tú crees en realidad que hubiera funcionado la relación a distancia? No, porque yo, de hecho, yo lo hubiera descartado desde el principio. Yo nunca he querido una relación a distancia con alguien. Nunca se me ha pasado por la cabeza. Así que en mi cabeza está como que relación a distancia, no, X, desde el principio. ¿Dónde crees que fue tu mejor momento con Laura? En la casa de la entidad o identidad, que es en la La plaza casa de de identidad. armas. En la casa de la entidad, que es en la plaza de armas. Que no sé cómo se nos ocurrió hacer fotos, bueno, que ella me hiciera fotos. Estuvimos conversando ya un buen rato y creí que nos íbamos a besar ahí por primera vez, pero no se atrevió. No lo iba a hacer, me dijo tiempo después de que también pensó lo mismo, pero que no lo iba a hacer por respeto. Y yo como que, faltame respeto, ¿no? O sea, ya, pero me acuerdo mucho de ese día y creo que por eso fue uno de los primeros momentos que tuvimos. Incluso hay fotos de eso todavía. Sí. Sí, que fue en tu mí. ¿Pudiste romper las barreras que tenía Laura? Las barreras. Sí, pero creo que no todas. No todas porque si no me hubiera contado quizás todo lo que sentía en su momento. Pero solamente creo que fueron. Nunca llegamos al fondo. Solamente quizás la parte superficial o lo más cercano que se podía. Porque si hubiera roto todas sus barreras, me hubiera dicho lo que sentía, cómo se sentía, hubiéramos tenido más comunicación. Y no fue así. ¿Creíste que Laura pudo llegar a odiarte? Sí, aún lo creo, de hecho. No, ahorita no, ya no me odio ahorita, ya. Pero sí en su momento sí parecía odiarme. Incluso, o sea, más que todo después de lo que pasó en el momento que nos encontramos, sentía que me odiaba por todo. Y yo por un momento sí me sentí muy culpable de que no me gustara o porque no podía sentir lo mismo que ella sentía. Porque, o sea, estaba ahí una persona que era una excelente persona, que podría ser la persona para mí, una persona con la que había soñado y no podía corresponder. O sea, más que me odiara sentía mucha culpa, llegué a sentir mucha culpa. Pero luego me di cuenta que solamente fue que no pude sentir lo mismo. Y que si me odiaba, pues era cosa de ella, ya, pero yo no podía hacer nada. Ya. ¿Cómo tomaste tu dolor? Fíjate con dolor. El dolor de separarnos o el dolor. Ah, ya. Ah, no, perdón. ¿Cómo tomaste tu dolor al momento de separarse? Ya. Yo recuerdo que ese día que ella me bloqueó de todo, yo subí un estado solamente para que lo viera Laura. Pero nunca lo vio, porque obviamente yo estaba bloqueada. ¿Cuál era? Era una canción de TikTok de De ahí me la Morat. muestras. No sé si lo tengo. Sí lo tienes. Y era como que era un estado que decía no te vayas, en una canción de Morat, pero creo que era más que todo para cerrar ese sentimiento de saber que ya se fue y lo ideal no era ir a buscarla a su casa, decirle por qué te vas, porque ya sabía por qué se iba. Así que lo único que pude hacer en ese momento fue darle su espacio, respetar su decisión y si en algún momento volveríamos a hablar, pues iba a ser así. ¿Cómo tomabas los comentarios de sus amigos? Y de los tuyos. Eso es un tema muy aparte. Es que aunque digas que la opinión de los demás no te puede afectar, dependiendo de tu inteligencia emocional que tengas, te llega a afectar. Y mi inteligencia emocional en ese momento era muy pobre. Y todo lo que decían de que nuestra relación era muy tóxica, de que ¿por qué no están juntas y se ven bien juntas y ya parece que estuvieran juntas? O sea, y el hecho de que también yo me enteraba de que me echaban la culpa a mí de todo lo que había pasado.
como si hubiera sido todo unilateral, como si todo hubiera sido mi culpa. Y de hecho que también mis amigas también me decían lo mismo, de que su relación es muy tóxica, todo eso. Eso también creo que fue un factor que nos llevó a, o al menos yo creo que llegó a afectar nuestra relación para alejarnos. Y bueno, y ahora ya para irnos pasando meses, ya me vale, ya. Sí. Si opinan o no lo mismo. ¿Laura llegó a ser tu alma gemela? Mm, es probable que sí. Nunca había conectado con una persona de esa manera. Incluso yo creo que se lo dije una vez cuando comenzamos a hablar. Le dije que era la única chica con la que yo quería estar. Era la única chica con la que había planteado tener una relación. Siguiente pregunta. ¿Por qué dejaste de contarle tus cosas cuando solo eran amigas? Porque sentía que lo que contara, sentía que me estaba juzgando. Porque sí me estaba juzgando. Sí me estaba juzgando. Y igual los problemas que nunca le contaba, terminaba siempre lo mismo. Así que ya sabía su opinión ya de lo que iba a decirme. ¿Por qué sentiste que debiste ayudar en su proyecto? Porque... No, o sea, en realidad ese proyecto creo que se dio más que todo como que... ¿Quieres maquillar? Ah, sí, quiero maquillar. Todo eso como que sí, ya hay que hacerlo. Y fue como que... Yo pensaba que iba a ser una cosa al principio, pero terminó siendo otra totalmente diferente. También, en cierta parte, gracias a ella descubrí lo que me gusta mucho maquillar. No sabía, porque siempre me ha gustado una carrera en lo que es moda o diseño. Así que gracias a ella descubrí eso. Y literal comencé con ellas no sabiendo nada, más que como poner un delineador. Terminó su proyecto como yo brillantina, así que... ¿Cómo te sentiste a la ira de Laura? Ella me había contado a veces muchas cosas de cómo se había distanciado de personas después de que la decepcionaron. Y yo pensé que eso iba a pasar en ese momento. Y la manera en que la vi nunca la había visto así de enojada. Yo por un momento pensé que sí iba a golpearme. O al menos darme una cachetada o algo. Pero sabía que no le iba a hacer. Porque ella no es así, así que fue más que todo miedo de que se alejara. Pero al final sí lo hizo, pero por otro contexto. ¿Pensaste en Laura cuando cometiste la traición? No, porque lo último que se me pasó por la cabeza fue que iba a pasar algo. Así que incluso quizás en un momento se me pasó por la cabeza no decirlo. Porque digo, no se va a enterar. Pero al final dije, sí se va a enterar y es mejor que lo sepa por mí a que lo sepa por otra persona. ¿Tú querías alejarte de ella? No, no quería hacerlo porque, como dije, ella era algo con lo que siempre nos decíamos hace tiempo, es que ella era mi persona. Bueno, es mi persona hasta ahorita, aunque no sé si ella siente lo mismo por mí ahorita, pero ella es mi persona y no quería alejarme de ella. Pero, como dije, ella tuvo la valentía de hacerlo, valentía que yo no tuve. Porque alejarte de alguien que significa algo tanto para ti, tienes que tener muchos o varios para hacerlo. ¿Cómo te sentiste durante el portafolio? Parte 1, parte 2, porque es que en el portafolio hubo un momento en el que pasó lo de el amigo de Laura. Y fue que en ese momento cuando pasó eso, no le hablaba más que para pedirle que le pasara algo.
así que hubo parte 1 y parte 2. Parte 1 donde todo comenzó bonito, con simplemente una idea de empezar a maquillar. Y fue evolucionando todo, incluso con el maquillaje, con las luces, con la propuesta que se tenía inicialmente. Yo solamente era maquillar a 20 personas y publicar los maquillajes, aunque se publicó uno solamente. Pero hubo la parte 2 en la que pasó lo de su amigo y todo se empezó como que a derrumbar de esa parte. Aunque junto a Flor terminó bien de alguna manera. ¿Por qué seguías acostándote con ella sabiendo sobre sus sentimientos? Porque Porque soy caliente y me gusta. Porque más allá del sentimiento que había atracción física. Demasiado. Había atracción física y no solamente era de mi parte, también era de parte de Laura. Porque era algo que surgía. Era como que en un momento estábamos tranquilas y en otro era como que... es la verdad. En el momento como que surgía como que... Solamente pasaba nada más. Había sentimientos, pero había mucha atracción física en ese momento. ¿Pudiste crear una mejor relación con Laura? Ahora todavía estamos en eso de crear una mejor relación. ¿Pudiste crear una mejor relación con Laura antes que se alejara? No pudimos, ni intentamos, creo que en algún momento, o ni siquiera lo intentamos porque todo se mantuvo igual. Pero si no nos hubiéramos alejado, igual de alguna manera, aunque hubiéramos mantenido relación de amistad, en un momento nos hubiéramos peleado de una manera horrible y nos hubiéramos separado definitivamente. No hubiera habido segunda oportunidad como las que hay ahora. ¿Cómo te sentiste a sus palabras? No me voy a alejar. Es que me dijo que no voy a alejar, me lo dijo 2 veces, literal. Qué perro no me tiene Laura. Sí, qué perra Laura, ¿no? Sí. Dijo 2 veces que no se iba a alejar en 2 diferentes situaciones. Creo que una fue saliendo del Patio Rojo. Cuando yo estaba en mi casa, ella estaba en Patio Rojo. Después de que me dijo, yo no me pienso alejar de ti. Tú serías una de las personas que menos pensaría alejarme. Y yo lo creí. Ya me dio ingenua de mí. Y luego otra fue en la víspera de Año Nuevo, que hablamos y me dijo, yo no pienso alejarme de ti. Y la segunda vez creo que sí lo sentí menos sincero, en parte. Porque eran tantas cosas que traíamos cargando desde hace tiempo, que iba a pasar de una manera. ¿Cómo reaccionaste cuando viste a Laura en el piso? Nunca la había visto en un ataque, así que fue como el sentimiento de no saber qué hacer o cómo lidiar con eso. Con Laura, o sea, compartimos muchas situaciones similares, muchas, y yo también en el momento que he vivido ataques lo he vivido sola, aunque una vez me acompañó Laura por teléfono, en el momento que me encerraron en mi casa, pero yo nunca la había visto así a ella. Ay, todavía tengo tu llave. Mi antigua llave. Ah. Y fue como que no sabía cómo lidiar con la situación. ¿Pensaste en tener una relación abierta con Laura? No, porque en ningún momento, No, porque la otra es celosa. porque como dije, soy muy celosa. Demasiado. Y aunque lo intentara, sería como que seguiría pensando, pero si está con esa chica que me contó la otra vez que está, no podría. ¿Por qué nunca hablaste de tus sentimientos con Laura? Porque, como dije, yo no soy una persona mucho de expresar sentimientos. El hacer esto, incluso esta crónica, esta entrevista, es abrirme sentimentalmente y es algo que
que me cuesta bastante. Incluso hay muchas cosas que creo que no he contado, no he dicho. Sí, me da cuenta. Se me han pasado muchas cosas, pero es que el abrirme sentimentalmente hasta ahora me cuesta bastante. Aunque yo pueda sentir muchas cosas por una persona, siento que no lo demuestro y por ende la otra persona se termina como que diciendo, bueno, no, entonces no le interesa tanto como creo, cuando no es así. ¿Por qué nunca fuiste o pensaste que no eras para ella? ¿Cómo si no entiendo? O sea, tú dijiste que sentías o pensabas que no eras para Laura. ¿Por qué? Porque durante todo ese tiempo que estuvimos conociéndonos, yo no había sanado. Hasta ahora sigo sanando en realidad, pero siento que no soy para ella. Y como dije al final, ella necesitaba una persona que hubiera sanado. Mi Fabri. Exacto, así que yo no he sanado todavía, lo estoy haciendo. Y es un proceso quizás un poco largo. Uf. Y por eso. ¿Cómo reaccionaste cuando te llegó el mensaje? Es mejor que nos alejemos. Creo que ese mensaje me lo mandó Laura cuando estábamos Después de la relación. después de la grabación y me quedé fría en ese momento porque fue como que acá, o sea, hace rato estábamos bromeando, riéndonos y ahora dice hay que alejarnos. Después de que hace meses dijo, no, nos vamos a alejar. Fue como que choqueante ese momento. Chaval, qué mentiroso, no. Sí, muy mentirosa la Laura. ¿Cómo te sentiste ese día de su última vez? La última vez que nos vimos, que me hiciste por él. ¿Ese día? Sí. No me moviste la cabeza, pues no. Me sentí muy triste ese día. Durante esa semana que no nos vimos, sí pasé por muchos bajones. Y era muy raro no hablar con ella. Muy raro no saber de ella. Y fue como que todo esto es real, de verdad, todo esto está pasando. ¿Querías buscar a Laura cuando se alejaron? Sí se me pasó por la cabeza buscarla, además sabía dónde vivía. Qué egoísta. Pero como tenía razón, sería un acto muy egoísta. Un acto de saber de que ir a buscar a la persona que necesita un tiempo, un descanso de uno mismo. Así que era como que si hago eso es ser egoísta con sus sentimientos, con su proceso de sanar, con el hecho de por qué ir a buscarla sabiendo que no quiere saber nada de mí, sabiendo cuál va a ser el resultado. ¿Por qué jamás le creíste en alejarse? Porque a pesar de que digan que las palabras pues son palabras nada más, esas solamente eran palabras, pero venía una persona que había cumplido todo lo que me había dicho. Y La escuché mientras Sofía por ti, gracias. Sí. venía una persona que había cumplido todo lo que había prometido, porque creía que el hecho de decirme no voy a alejarme iba a ser suficiente para mejorar nuestra amistad, pero no fue suficiente. ¿Cómo reaccionaste al verla después de tanto tiempo? Como que fue choqueante verla después de un largo tiempo, porque en realidad la primera vez que la vi después de un largo tiempo fue en la marcha del orgullo, no fue en básquet, y literal solamente la vi. Primero fue en básquet, después fue en la marcha. La primera vez que... Ya, según ella, la primera vez que la vi fue en básquet, pero fue choqueante verla y verla con una actitud con la que solamente la había visto con personas con las que ya no estaba en su vida, porque yo no estaba en su vida. Y fue como que en ese momento pensé, todas las historias que ella me contó de las personas que se alejó, al final terminé siendo una de esas personas.
y me di cuenta de la gran ironía que había sido esa. De que incluso mientras que ella me contaba esa historia, yo pensaba, yo no creo poder terminar con esas personas. Yo no creo cometer quizás los mismos errores o algo similar a lo que hubiera podido pasar. ¿De qué manera pudiste o lograste superar a Laura? Creo que Acostamos en otro. Hay que... creo que fue con el tiempo más que todo. Fue con dejar las costumbres. Con empezar, o sea, que sea la primera persona que le contara las cosas. Fue el hecho de ya no hablar, ya la distancia sana. Con el tiempo incluso sana. ¿Por qué cerrarte al amor que tenías por ella? En la primera parte. Sí. ¿Por qué cerrarte al amor que tenías por ella? Porque yo en ese momento no creía merecer algo bonito. No, tampoco. Porque no quería desear algo bonito por mis relaciones pasadas. No por mi última relación, sino mis primeras relaciones. En las que había vivido mucha inseguridad, mucho maltrato, tanto físico como psicológico. Sentía que no merecía algo bonito, no merecía ni siquiera expresar lo que sentía. Así que me cerré a esa posibilidad. ¿Por qué no volviste a acercarte a ella? ¿Cómo así? ¿En qué etapa? O sea, si la veías, ¿por qué no intentabas, después del básquet, por qué no intentabas acercarte a ella después, varias veces? Hasta Ah, que... porque yo sabía que ella no quería hacer nada de mí, no quería ni siquiera hablarme. Iba a ser hablar con un témpano de hielo. Aunque yo ya vi esa situación con Laura algunas veces cuando tenía un humor de miércoles. Pero sí tienes un humor de miércoles, ¿ya? Tenía. No tenías. Ya, en ese tiempo, por eso estoy diciendo, en ese tiempo que tenías un humor de miércoles. Ya viví esa situación con Lara de que tenía un humor muy jodido cuando no quería hablar con alguien o no quería hacer nada de nadie. O cuando simplemente estaba molesta, que simplemente te dirigía la palabra muy fríamente y era como si fueras un extraño de la calle, nada más. Así que igualmente era como una manera de, como de evitar esa situación que sabía que me iba a hacer sentir mal, no me acercaba. Cuando veías a Laura, ¿intentabas querer verla o abrazarla? Sí, intentaba abrazarla. Incluso la vez que vino acá a mi casa intenté abrazarla y ella se alejaba. No. O sea, aparte de eso, cuando tú la veías, ¿tenías las ganas de querer abrazarla? Ah, no, sí tenía la ganas de querer abrazarla, pero sabía que no iba a ser correspondido. Sabía que incluso era posible que me alejara, o sea, que me empujara un poco en medio de toda la gente que había ahí. Así Y que, le iba a dar igual también. y le iba a dar igual cómo me sintiera. Así que dije como he dicho hace rato, era una manera de sanarme a mí misma y de salvarme de esa situación que era posible que me iba a hacer caer en un bajón. Así que dije como que ella quiere su espacio, ella no quiere ser nada de mí. Así que respeto su decisión de no hablar o no acercarme o no abrazarla. ¿Crees que conocías a Laura mientras se alejaron? ¿Cómo? ¿Crees que conocías a Laura mientras se alejaron? ¿Conocías a Laura? O sea, mientras ustedes ya no hablaban, ¿tú todavía tenías el pensamiento que todavía la conocías? ¿Que todavía sabías cómo era ella? Mm, mm, Más o menos, porque ya no hablábamos, ya no era como que... No entiendo tu pregunta. O sea, en el transcurso que Laura y tú se alejaron, o Laura se alejó de ti, Ujú. tú tenías el pensamiento, no, ella sigue siendo como yo la conozco. Sí, no, porque sabía que nos habíamos alejado y que posiblemente que había cambiado algunos aspectos. O sea, la conocía y no la conocía. Porque si no creyera que la conocía,
no me hubiera intentado acercar mucho más a ella ese día del básquet. O sea, hubiera ignorado todo eso, me hubiera acercado a ella. Pero como sentía que aún la conocía un poco, dije, no, este señal de que no quiere saber nada, así que mejor me alejo. ¿Recuerda lo que hablaste con la amiga de Laura? Ese día de cumpleaños siempre, ¿no? Sí. Si recuerdas, ¿cómo que yo recuerdo? Sí, recuerdo en tu borrachera lo que hablaste con la amiga de Laura, de qué es lo que le dijiste de tus sentimientos hacia lo que estaba pasando con Laura y lo que ella te dijo. Sí, yo recuerdo que le dije a la amiga de Laura que yo quería mucho a Laura, pero yo no podía corresponder sentimientos a la magnitud que ella los tenía. Iba a ser en cierta parte egoísta tener algo con Laura sabiendo de que yo no sentía lo mismo que ella. Así que estaba respetando su decisión de que se alejara. Y bueno, lo que me dijo su amiga de Laura fue que era lo mejor que estemos alejadas, al menos por un tiempo, de que eso en algún momento, si es que ambas lo que sí queríamos, íbamos a volver a hablar. Así que era lo mejor, solamente el tiempo. ¿Sabías que ella te protegería aún sabiendo que no se hablaban? No sabía eso en realidad porque como ya no está en mi vida, ya no sabía si aún se preguntaba por mí o quería saber cómo estoy o si me stalkeaba por Instagram. Nunca lo hizo, yo sé que nunca no lo iba a hacer. Porque si me eliminó de Instagram fue por algo, ¿no? Así que por eso. Y la última pregunta es, ¿cómo estás en este momento con Laura y cómo estás contigo mismo? ¿Cómo estoy con Laura en este momento? Ahora quizás conociéndonos otra vez o intentando construir una amistad más sana, dejando atrás lo que fue hace años, porque como ya he dicho, o sea, fuera de toda la toxicidad que tuvimos en nuestra amistad, hubo un cariño, así que ese cariño se quedó y ahora tratamos de reconstruir eso. Y conmigo misma aún estoy en el proceso de sanar conmigo, con los demás, tratando de no cometer los mismos errores, aunque no parezca. Me parece. No parece, pero ahora soy más consciente de mis acciones, más consciente de lo que puede lastimar a los demás y que el hecho de soltar a personas que también te quieren soltar está bien, o el hecho de soltar a personas que ya no deben estar en tu vida por todo el daño que te hicieron o por que simplemente ya no pertenecen ahí, está bien también. Al final lo único que queda con nosotros es amarnos a nosotros mismos, nada más. Tanto como nos amaría el amor de nuestras vidas, así que es lo único que queda, amarse a sí mismo. ¿Cuántas horas de grabación?